Porque con él vamos a hablar del papel que juega Internet y las redes sociales para la radicalización y captación, sobre todo de jóvenes y adolescentes, a la hora de cometer crímenes y actos ilegales. Esto a raíz del más reciente tiroteo en Estados Unidos el pasado 4 de julio, el Día de la Independencia, que dejó un saldo de 7 muertos. La web, entonces, realmente puede o se convirtió en un asunto de seguridad nacional para Washington. Pues es lo que vamos a analizar con nuestro primer invitado del día. Él es Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, experto en terrorismo y de crímenes de odio. Fernando, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Muy buen día. Lamentablemente, pues para analizar otro crimen de odio, digamos, que se cometió en Estados Unidos, asediado por estos tiroteos son masivos, y pues la realidad de la sociedad estadounidense, que es realmente escalofriante en materia de armas. ¿Cuál es el papel de Internet, Fernando, las redes sociales en estos casos? Bueno, buenas tardes aquí desde España. Es un placer estar con vosotros. Las redes sociales no son más que el mecanismo de difusión o de conexión entre las personas, como antes eran otros procesos de comunicación de masas, la prensa o la radio, etcétera, etcétera. El problema de las redes sociales es que tiene un alcance mucho mayor, una velocidad mucho mayor y además una accesibilidad total, absoluta, incluso para menores de edad. Y esto provoca que en un ambiente de crispación o en un ambiente determinado, en este caso en Estados Unidos, donde el problema de las armas usadas por menores incluso también es un problema según cada estado y según la legislación federal, pues lo que hace es acrecentar los conflictos. Que cuando un conflicto social llega a su máxima expresión, pues el desarrollo termina en violencia. Pero la violencia puede ser controlada o puede ser reprimida más fácilmente o incluso puede ser eliminada si se ven los indicadores de riesgo social a tiempo. Pero en Estados Unidos eso no se aplica y además la accesibilidad de las armas genera una capacidad de destrucción que en otros momentos, en otros brotes de violencia en otros países, pues es más dificultoso, genera mucho menos daño porque no se suele utilizar armas de fuego. Entonces, la peculiaridad de este tipo de crímenes que se reiteran y se van a seguir reiterando en Estados Unidos demuestra dos cosas. Uno, la fractura social, gente que se siente absolutamente aislada, no comprendida, con motivos o sin ellos, no necesariamente con problemas psicológicos, eso es un error. Los problemas psicológicos y psiquiátricos de las personas no afectan a la violencia de manera significativa. Es un índice muy bajo de personas con trastornos mentales que generen violencia. Normalmente suele ser violencia contra ellos mismos, pero sí una fractura social de gente que no se siente por algún motivo arraigada en la sociedad, en la costumbre o en su comunidad. Y al tener acceso a las armas y a la difusión de Internet se dan dos mezclas muy importantes. La violencia ejecutada de manera rápida, con las armas, de manera muy agresiva, de muy alta letalidad, y por otro lado, las redes sociales lo que provoca ese Sí. pequeño afán de protagonismo, de que al menos alguien les escuche, y la red social le facilita el canal de comunicación. Por tanto, se da una mezcla absolutamente explosiva que ya en otros países se está empezando a determinar, no Claro. tanto con las armas, pero sí con crímenes de odio o incitación a la violencia a ciertos grupos étnicos, religiosos, etcétera. Sí, Fernando, hablemos entonces de las regulaciones, digamos, en el caso de Estados Unidos, que puedan tener o que se están llevando a cabo para evitar que este Internet sea un medio masivo, digamos, de difusión de estos mensajes de odio, donde además también estos perpetradores de crímenes en muchos casos tienen seguidores incluso que los alentan y los apoyan, digamos, a cometer estos crímenes de odio, crímenes contra la sociedad, contra inocentes civiles. Claro, es que ahí está el problema. La lucha entre lo que es la seguridad, que la seguridad total no existe, y los derechos fundamentales a la difusión de las opiniones políticas o ideológicas, y cuál es el límite. Por ejemplo, en España, todo lo que afecta al artículo 18 de la Constitución, es decir, el derecho a la intimidad, a las comunicaciones, a la información, a la capacidad de expresión de tus ideales, no de forma violenta, pues está contemplado como un derecho constitucional e insalvable, o sea, no se puede atacar. Pero en Estados Unidos el problema reside en que lo único que hay es
una fractura, como hemos dicho antes, una fractura social que no permite la represión, el control de los medios de comunicación precisamente por la ley de la quinta enmienda, aquella que favorece la posibilidad de que las personas expresen, incluso de manera con lenguaje agresivo, sus opiniones políticas o sus opiniones religiosas. Y eso está contemplado en la Constitución de Estados Unidos, en la Carta Magna, y no puede eliminarse. Por tanto, si queremos controlarlo, deberíamos controlar Internet, que es muy difícil, monitorizar Internet, que es muy difícil, y eso en una democracia consolidada choca contra los derechos fundamentales. La única legislación, la única reglamentación que se puede hacer es la de reforzar la eliminación o el control de las cuentas, de los mensajes que sean agresivos o que inciten al odio directo, pero, claro, hay tal volumen de tráfico en Internet, hay tal velocidad de tráfico en Internet, en las redes sociales, que eso es prácticamente imposible. No se puede hacer. O sea, digamos que en el caso de Estados Unidos, la única forma de poder tener más control sería con una modificación constitucional. Así es. Solo con una modificación constitucional que no se va a dar porque hay gente que no está dispuesta a modificar las enmiendas de los padres fundadores y es la única forma. Pero claro, eso significaría que también perdería parte de la identidad propia de Estados Unidos, de la libertad de expresión, de la capacidad incluso de, por ejemplo, como en otros países ocurre que es un delito, en Estados Unidos no, quemar la bandera, incluso declararse contra el gobierno que considera no legítimo y cierto grado de independencia política. En este caso, esa reforma es la única forma de poder controlar al menos los derechos de la información que sea de origen violento. Pero en todos los países que se ha intentado regular este tipo de situaciones, se ha enfrentado con que, claro, no hay un límite claro, explícito, de qué es ir contra el gobierno de manera legítima, por ejemplo, y qué es incitar al odio o a la violencia. Y lo hemos comprobado, por ejemplo, con el asalto al Capitolio o con las soflamas de los llamados preparacionistas, los nuevos miembros del ala más conservadora, ¿no? El 3% que llevan entre ellos, o las milicias. Por tanto, va a ser muy complicado. Y cuando eso se mete en las redes sociales, que ya es técnicamente muy difícil de controlar, pues no se puede hacer. De hecho, es un camino sin salida y no creo que haya una solución fácil.